Fíjense nada más en este dato. Luego de más de 100 años de operación en México, Luz y Fuerza del Centro desapareció por ese decreto presidencial establecido por quién, Felipe Calderón, y con todo el cinismo lo dijo en una entrevista. No, hay que esperar cuando esté el partido de fútbol. Ahí entramos. Como si fuera un gran logro. Y él lo sigue diciendo, que es un gran logro haber exterminado a Luz y Fuerza del Centro. Hay una denuncia en contra de Calderón. Las calles de la Ciudad de México se iluminaron con alumbrado público por primera vez el 11 de diciembre de 1881. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP, señalaba que esto era gracias a que con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de México en 1876, se crean aquellas primeras plantas generadoras de energía para brindar iluminación artificial a las mineras y después a las calles y casas. Sin embargo, pasaría más de una década para la creación de la Compañía de Luz y Fuerza. La instalación de alumbrado público estuvo a cargo de la compañía Knight, la cual colocó 40 lámparas eléctricas en la Plaza de la Constitución y 100 más en Alameda Central, según con los registros del mismo SIAP. Antes de esto, había lámparas en la capital del país, pero eran de gas. El SIAP señala que en 1894, la empresa Siemens Haske gana la licitación y se inicia con el cambio de lámparas de gas por estas eléctricas. A partir de ese momento se fue extendiendo la red a mercados urbanos y comerciales, y es en 1903 cuando se crea la Compañía de Luz y Fuerza del Centro bajo el nombre Mexican Light and Power S.A. MexLight. ¿Verdad? Y fíjese bien, otro suceso relevante en este sentido, amigos, para esta historia es la creación de la Liga Mexicana de Electricistas en 1911, así como la constitución del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, desde 1914. En 1936, el sindicato entra en huelga contra MexLight. A consecuencia de esta, empresas y el sindicato firman este contrato colectivo, uno de los más avanzados de la época, y el siguiente año se constituye la Comisión Federal de Electricidad, según con información del Senado. Según el registro histórico en el Senado, fíjese nada más, le comparto aquí en pantalla, ¿verdad? Para que vea. Aquí está. Bajo la preocupación gubernamental de controlar el suministro, transformación y comercialización de la energía eléctrica, se publica en 1938 el proyecto de ley de energía eléctrica en el que inicia el proceso de nacionalización de la industria de una forma gradual, que culminaría en 1960 según con el registro histórico del Senado. ¿Ok? Bueno, pues es una historia muy interesante cómo viene todo esto y cómo Felipe Calderón precisamente pues acaba con esto. La delimitación, amigos, del territorio a cubrir entre Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad se da en 1985, cuando ambas compañías firman este convenio, un convenio en el que se especificaban sus zonas de operación, pero 9 años después, en 1994, por decreto presidencial, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se descentraliza y pasa a ser Luz y Fuerza del Centro, empresa con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero en octubre del 2009, el entonces presidente Calderón decreta la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con lo que da inicio al proceso de liquidación y operación, y la operación eléctrica se transfiere a la Comisión Federal de Electricidad. Esa acción llevó al desempleo a más de 44,000 trabajadores y dejó desamparados a cerca de 22,000 jubilados, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y qué dijo Felipe Calderón?
¿Qué dijo? No, pues hay que quitarla, ¿verdad? Un gran logro en mi gobierno de manera pacífica. La quitamos y se acabó. Pues mire, hay una investigación pendiente de la Fiscalía General contra Calderón, impunidad de los traidores a la patria. Y aquí lo voy a decir, amigos. Precisamente Alejandro Gertz Manero es un personaje que le ha quedado de ver muchísimo al pueblo mexicano. Esa es al menos la percepción que hay, y si no, dígamelo. ¿Sí o no? Hay esta percepción muy negativa hacia la fiscalía de Alejandro Gertz Manero. ¿O me equivoco? Si me equivoco, corríjame en los comentarios. Pero al menos el pueblo de México dice, oye, pues hasta muchos le apodaron a Alejandro Gertz Florero. Pues en este sentido, en esta denuncia, donde se exige, pues obviamente que no quede en el olvido de este traidor a la patria, ¿verdad? Para todo este gremio, los traidores a la patria son aquellos que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica en el Congreso para evitar la renacionalización y rectoría del Estado sobre este sector. Fueron los mismos que se prestaron a la secrecía de Felipe Calderón Hinojosa en octubre del 2009, prepararon todo el terreno con el fin de desaparecer a la empresa pública Luz y Fuerza del Centro por medio de este decreto espurio. De paso, pretendían aniquilar al entonces, para él, incómodo Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin mediar juicio alguno, despidieron así, llegaron y órale, vámonos a la calle a 44,000 trabajadores con la falsa promesa, sí, de que obviamente, los vamos a liquidar, ¿verdad? No, pues tenían el objetivo de iniciar el proceso de privatización del petróleo y la electricidad legalizado con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, la ratificación de la denuncia del pasado 30 de agosto hecha por el Sindicato Mexicano, el SME, ante el Poder Judicial de la Federación. Es un justo reclamo para quienes atentaron contra el patrimonio de la nación y la soberanía energética del país y que no sigan amparándose en la impunidad para evadir la acción de la justicia. Originalmente fue interpuesta el 18 de agosto del 2020 ante la Fiscalía General de la República en contra de Calderón y 6 funcionarios de su gabinete por los delitos de abuso de poder, desviación de fondo público y corrupción, entre otros. De esos últimos, hay que mencionar a la titular de Energía, Georgina Quesel, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el hoy procesado en Estados Unidos, Genaro García Luna, del entonces gobierno de Felipe Calderón. Desde el 2020, amigos, ¿qué está esperando? Aquí es donde yo les pregunto, ¿qué está esperando entonces la Fiscalía General de la República? ¿Qué pase? ¿Qué? ¿Que a la gente se le olvide? Entonces, está dejando mucho que desear la Fiscalía. No mismo Santiago Nieto, amigos, lo denunció en su momento. Dijo, la Fiscalía General de la República se convirtió en un barril sin fondo de expedientes. Ya congelé cuentas, ya puse denuncias, ya esto, ya lo otro. Y Alejandro Gertz Manero de brazos cruzados. Entonces, está bueno el tema para no dejarlo de lado. Tan solo en 2009, 2010 y 2011, los excedentes del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad superaron los 140,000 millones de pesos. La entonces llamada empresa de clase mundial, con su sindicato charro del SUTERM y sus esquiroles, resultó más costosa e ineficiente que la extinta Luz y Fuerza del Centro. La pregunta que debe de hacerse a la Fiscalía: ¿por qué con tan abundante recurso no bajaron las tarifas ni se mejoró el servicio? ¿Dónde fue a parar tan exorbitante cifra de dinero? De manera generalizada, cientos de contratos fueron autorizados de manera directa por la Comisión Federal de Electricidad hasta la fecha. El propio líder sutermista, Víctor Fuentes del Villar, ha aceptado recibir un 2% de comisión por cada uno de los contratos entregados a particulares. Esto habla de que la corrupción acrecentada en el sector eléctrico durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto no se fue, ahí estuvo. Ahí está, amigos, fuerte, tremenda esta investigación de Contralínea. Ahí está, un buen trabajo de Martín Esparza.
que circule por todo el país esta información, amigos. Póngale like, comente y desde luego le voy a agradecer muchísimo. Nos apoye a difundir esto para que el país completo se entere qué clase de personas son. Porque, ojo, dicen que ya están apuntalando por, ¿qué sería? ¿Segunda o tercera ocasión? El intento de mandar a Margarita Zavala otra vez como candidata presidencial. Ojo ahí. Ojo con eso. No por el PAN. Buscarían posiblemente crear otra vez su partido, su congal político de Calderón, o tal vez de ahí arroparla con algún otro partidillo que pueda darle cavidad. ¿Verdad? Pues muchas gracias a todos, como siempre, por el apoyo incondicional. Les agradezco enormemente, ¿verdad? El apoyo a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por compartir. Gracias por el tiempo, gracias por comentar. Nos vemos en el siguiente video. Soy Polo Puga, cuídense mucho. Adiós.